Señor, reconocemos la autoridad que tienes sobre nosotros. Grande eres, Cristo. Te invito a que puedas librarte de toda vergüenza que tengas y alabes al Señor con todo lo que tienes. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra y gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra y gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Vencedor, vencedor, Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor, 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 Cristo, Rey vencedor. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo.
hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, fiesta, hacemos fiesta, 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 hoy hacemos una fiesta, unidos hoy danzamos, con gozo celebramos, fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos y juntos gritamos, preparemos el camino, Cristo viene ya, Anunciemos su venida en todo lugar. anunciemos su venida en todo lugar, que se abran las puertas, el Rey viene ya, Volveremos a adorarle por la eternidad. viene ya, mi amado, pronto volveré, viene ya, mi amado, pronto volverá, y voy cantando, gritando, celebrando su victoria, viene ya, mi amado, Cristo viene ya. preparemos el camino, Cristo viene ya, Haremos el camino, Cristo viene ya. anunciemos su venida en todo lugar, Anunciemos su venida en todo lugar. que se abran hoy las puertas, el Rey viene Que ya, se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. anunciemos su llegada en todo lugar. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Volveremos cantando, Volveremos cantando, volveremos saltando, volveremos saltando, volveremos con gozo, volveremos con gozo, volveremos gritando. y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Gracias, Jesús, por... Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Es una bendición siempre estar con ustedes. Y nosotros también junto a ustedes a través de estas redes sociales. Sabemos que es un tiempo donde estamos pasando unos
bueno, unos tiempos difíciles donde no nos podemos reunir. Pero lo importante es aprovechar esta situación a través de estas redes para poder compartir de la palabra de Dios. Si leemos la Biblia, vamos a encontrar muchas enseñanzas que puede traer edificación a nuestras vidas. Enseñanzas de bendición, enseñanzas de cómo levantarse, de cómo estar en comunión y enseñanzas también de perseverancia en el camino de Dios. Creemos que es bien importante recibir este tipo de enseñanzas porque a través de la palabra de Dios, Dios nos fortalece a cada uno de nosotros. Fortalece a su iglesia, fortalece al líder, fortalece al hermano, fortalece a la hermana, aún fortalece a toda la familia. Y una de las enseñanzas que quiero compartirles en esta noche está en el libro de Números capítulo 20, donde, bueno, a lo mejor muchos conocemos, pero ¿qué es lo que podemos sacar de estas enseñanzas? ¿Qué es lo que podemos compartir también de estas enseñanzas? Este capítulo narra de la vida de Moisés, Aarón, cuando el pueblo de Israel estaba ya en el desierto, alrededor de los 40 años, a punto ya de entrar a la tierra prometida. Mira lo que dice en el capítulo 20, en el libro de Números. Vamos a leer. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero y acampó, dice, el pueblo de Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. María era una de las profetisas, una de las cantoras que estaba acompañando y a la vez también era una de las hermanas mayores de Moisés y Aarón. Y miren lo que dice en el versículo 2. Y porque no había agua para con la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. En versículo 3 dice, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y el pueblo también se quejaba. Mire lo que dice en el versículo 4. Dice, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Mire, muchas veces cuando estamos manejando situaciones difíciles, pues inconscientemente tal vez expresamos muchas cosas que trae para maldición para uno mismo. En esta narración, mis amados, vamos a ver cómo el pueblo de Israel ya estaba ya a punto de llegar a la tierra prometida. En estos capítulos podemos ver la muerte de Miriam, cuando Moisés golpea la peña, la muerte de Aarón y no la entrada a la tierra prometida. Amados, Moisés había sido uno de los líderes que había sido escogido para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Dios había escogido a este hombre para guiar y llevarlos a la tierra prometida. Pero en el camino, amados, ocurren muchas cosas y ustedes las conocen. El pueblo de Israel constantemente va rebelándose en contra de Dios, va rebelándose en contra de su líder, va rebelándose en contra de aquellos que les están guiando en el camino de la verdad. Y eso era el defecto y el problema del pueblo de Israel. Ellos habían visto muchas bendiciones. Desde la salida mismo de Egipto, ellos habían vivido grandes bendiciones. Pero aún así, ellos vivían también en una incredulidad. Ellos también dudaban de lo que Dios podía hacer aún mucho más. Y muchas veces estos versículos nos enseñan a nosotros mismos que en la caminata de Dios pasa lo mismo con nosotros. Estamos un tiempo bien en la congregación, pero de repente algo tiene que pasar. O de repente algo pasa y empieza el desánimo. Y ese desánimo no solamente es para la persona que la está viviendo, sino ese desánimo es muchas veces contagioso.
y contagia a toda la familia y a quienes están alrededor nuestro. Cuando Moisés estaba guiando al pueblo de Israel, pasaban en el desierto y el pueblo de Israel se empezó a quejar. Obviamente en el desierto no hay agua, no hay comida muchas veces. Y el pueblo de Israel, miren lo que dice en el versículo 3. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Mire la incredulidad del pueblo de Israel. Llega hasta este extremo a echar maldición para uno mismo. Ellos mismos estaban echando maldición, porque les estaban quejando y le decía Moisés: allá en Egipto teníamos todo. Teníamos comida, teníamos tal vez ropa, teníamos techo donde vivir. Aún teníamos un cementerio donde nos íbamos a enterrar. Pero tú nos sacas aquí al desierto y no tenemos nada. Algunas veces, mis amados, también nosotros pasamos un desierto en nuestras vidas. Cuando hay problemas, cuando hay aflicción, cuando hay necesidades, aun cuando hay enfermedad, cuando hay llanto, cuando hay dolor en la misma persona, aún en la familia, nosotros también pasamos esta situación. Y tal vez nos empezamos a quejar a Dios y le decimos: Señor, tanto tiempo yo te vengo sirviendo y estas cosas me tienen que pasar a mí. Mire, esta actitud hace que nosotros nos debilitemos espiritualmente y el enemigo se aprovecha aquí. Es un tiempo donde nosotros tal vez decaemos. Ya no nos sentimos con las mismas fuerzas que muchos más antes nos habíamos convertido a Dios. Le habíamos prometido muchas cosas al Señor. Seguirle a Dios hasta que la muerte nos llegue. Servirle al Señor hasta que Él nos diga. Pero muchas veces eso queda en el olvido, queda en la nada. Y eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. De día iba, dice, las nubes y de noche el fuego. Eso era lo que Dios les guiaba. Pero aún así, ellos viendo las maravillas de Dios, entraron en la incredulidad. Y por eso en el versículo 4 dice: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Amados, la Biblia muestra que la bendición de Dios está a nuestro alcance. La decisión está en una misma. Dios nos da todos los privilegios. Dios nos facilita todo. Pero muchas veces nosotros cerramos los ojos y no queremos ver lo que pasa en realidad. Estamos en este mundo y la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción. Y Dios lo dijo. En la caminata del Señor hay muchas situaciones difíciles. Uno puede pasar problemas, uno puede pasar necesidades. Somos de carne y hueso, podemos llorar, podemos reír, tenemos sentimientos. Pero eso no tiene que ser argumento para que nosotros nos separemos del amor de Dios. Cuando tú te has convertido, mi amado, cuando tú llegaste por primera vez a la congre, era pues algo maravilloso, donde tú le habías prometido al Señor y le habías dicho: Padre, yo te voy a servir hasta el día de mi muerte. Y muchas veces olvidamos esa situación. Y hay hermanos que hoy en día ya no los vemos en la congregación. No sabemos qué ha pasado, no sabemos las dificultades en las cuales estén viviendo. Y mire, y aún todavía el pueblo de Israel se quejaba. Versículo 5 dice: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni de aún agua para beber. Se quejaba. Y uno de los defectos de la humanidad que tenemos nosotros, y esto es general, es el constante vivir quejándonos de
la falta de tal vez insumos, quejándonos de una y otra cosa. Aún no somos conformes con lo que Dios nos da. Muchas veces nos quejamos aún estando en el trabajo, porque Dios nos ha bendecido estar en ese trabajo, y echamos maldición, pese que Dios nos ha bendecido. Y alguna vez cuando no hay nada, echamos maldición y nos quejamos. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos decían, no, nos has sacado a un lugar donde tú nos has hablado muchas cosas, nos has hecho creer. Eso es lo que le estaban diciendo en términos sencillos a Moisés, nos has engañado, nos has sacado de un lugar tan maravilloso a este lugar donde solamente hay tierra, hay polvo, no hay nada. No había agua, no había sembradíos, no había nada. Pero eso es el desierto. El versículo 6 dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. En la familia y en el hogar, las cabezas son el esposo y la esposa, papá y mamá. Sabemos que hay problemas en familias íntegras. Sabemos que hay necesidades. Pero este versículo 6 puede ser una gran enseñanza. Cuando en la familia, cuando en el hogar, cuando nosotros estemos pasando una situación, pues como cabezas de hogar, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Moisés hizo. Se fueron, dice, delante del tabernáculo, de la congregación, y se postraron sobre sus rostros, se postraron de rodillas, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Si nosotros lleváramos eso de costumbre en nuestras vidas, que cuando tengamos problemas nos acerquemos a Dios, doblemos rodillas, nos inclinemos delante de Él. Y aquí pasa lo más maravilloso, la gloria de Jehová aparece en medio de nuestra aflicción. Y Dios estaba ya entablando, apareciéndole a Moisés, diciéndole, Moisés, calma, calma. Yo sabía que esto iba a pasar. Dios le estaba consolando a Moisés. Y en los momentos muy difíciles, si tú te acercas a Dios, Dios también te va a consolar en tu vida. Versículo 7 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacará agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios nunca se olvida de su pueblo. Dios nunca se olvida de sus hijos. La necesidad del pueblo de Israel, la aflicción, la murmuración, era constante. Y le decía a Moisés, estamos muriendo de hambre. Dios derramaba comida. Moisés, tenemos sed, no hay agua. Pero Dios aparece en los momentos tan difíciles. Y cuando Moisés y Aarón estaban postrados delante de él, apareció, dice, la gloria de Jehová. Apareció la gloria de Dios. Y ahí le dijo, y le dio Dios instrucciones a Moisés. Le dijo, calma, Moisés. Yo sé que este pueblo te aflige. Anda, ve y habla a la roca. Dios le estaba dando instrucciones. Habla. Y de la roca va a flotar agua. Amados, Dios jamás se olvida de nosotros. Podemos pasar los momentos peores, los más difíciles, pero ahí estamos. Dios siempre va a estar en medio de nuestra aflicción. Versículo 9 dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó,
Y reunió Moisés a Aarón y la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, mire, os hemos de hacer salir agua de estas peñas. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¡Qué maravilla! Había bendición, había agua. Pero Moisés había cometido un gran error. Y ese error había sido no obedecer lo que Dios le mandó. Amados, Dios es un Dios de orden. Es un Dios de misericordia. También es un Dios de justicia. Dios nos bendice. Dios nos va a dar siempre. En los momentos difíciles, Dios va a estar con nosotros. Pero hay que cumplir la ordenanza de Dios. No hacerse llevar directamente por nuestras emociones, por nuestras iras. Porque cuando uno está pasando aflicción, problemas en la casa, uno toma decisiones, pero esas decisiones pueden ser malas. Esas decisiones pueden afectar a la familia, pueden afectar a la persona y pueden afectar a quienes nos están alrededor nuestro. Por eso es bueno tomar decisiones y saber escuchar la palabra del Señor. Dios le había dicho a Moisés: Moisés, anda y háblale. No le dijo golpea, habla. Y Moisés estaba lleno de ira en su corazón. Y esto es comprensible porque había una presión del pueblo hacia los líderes, y en este caso a Moisés y Aarón. Entonces muchas veces Moisés no sabía tal vez ni lo que hablaba ni lo que hacía, porque era la presión del pueblo que le ponía en esta actitud. Y cuando fue Moisés, fue tal vez con un poco de rabia, un poco de cólera o un poco de ira, y les dijo: vengan, pueblo rebelde, vengan. Ustedes quieren agua y se les va a dar agua. Tal vez fue ese el tono de Moisés. Y en vez de hablar, Moisés agarró la vara y empezó a golpear a la roca. Obviamente fluyó agua, salió agua. Pero el mandato no era ese. Y mire lo que dice en el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que los he dado. Amados, les decía que Dios es un Dios de orden, es un Dios de misericordia. Si Dios dice que hagamos, tenemos que hacerlo. Así, a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Muchas veces queremos tomar decisiones y hacer en nuestra propia voluntad, que nos pueden llevar a equivocarnos. Por eso, cuando tú tengas que tomar una decisión, primero entrégale al Señor. Respira, descansa y toma la decisión. Porque en los planes donde Dios participa, las cosas siempre salen para bien. Pero si nosotros vamos a tomar una decisión donde emocionalmente tal vez estemos afectados, nos puede ir mal. Así como al pueblo de Israel le fue mal. Dios había molestado por la actitud de Moisés, y Dios también se puede molestar por la actitud de cada uno de nosotros hacia Dios. Es un Dios de amor y de misericordia. Es un Dios que siempre está ahí con nosotros, pero muchas veces nosotros le pagamos mal. Aquí viene la ordenanza de Dios. Le dice: ¿sabes qué, mi querido Moisés? Yo no te había dicho que vayas y golpees la roca, sino te dije: háblale. Y de ahí va a fluir. Y vas a ver la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios, pero las instrucciones no eran esas. Y Dios se molestó y dijo: por la desobediencia, le dijo a Moisés, por la desobediencia que tuvo este pueblo, y junto con el pueblo tú, este pueblo no va a entrar
a la tierra prometida. Dios ya había dado su veredicto. Amados, pecado es pecado delante de Dios. No podemos estar burlándonos del Señor. No podemos estar con un pie en el mundo, con el otro pie en la congre. Tenemos que entregarnos en alma, cuerpo y espíritu. Estar siempre constante en la palabra, en la congregación, en el ministerio, en la obra. Dios no quiere hombres y mujeres a medias. A Dios no le complace esa situación. Dios quiere que nosotros le honremos al 100% de nuestras vidas y completamente. Y el pueblo de Israel no estaba en ese camino. El pueblo de Israel estaba tal vez andando en el desierto, no bajo la guianza del Señor, porque el Señor les dio todas las facilidades para que ellos pudieran entrar en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, porque ese fue el propósito cuando les sacó de Israel, de Egipto, al pueblo de Israel. Pero en el camino pasó muchas cosas. Y ahí Dios se molestó. Vio la incredulidad de este pueblo. Y si seguimos leyendo, vamos a descubrir que alrededor de 600,000 hombres, entre hombres y mujeres, tal vez niños, se enterraron en el desierto. No pudieron entrar en la tierra prometida. Aún Moisés no entró en la tierra prometida. Los únicos que entraron de ese pueblo que salió de Egipto fue Josué y Caleb. Amados, hay enseñanzas que nos deben traer a la reflexión. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Cómo estamos aún en la familia delante del Señor? Son situaciones que tenemos que pensarlas bien. ¿Hacemos la voluntad de Dios? ¿Estamos bien encaminados? ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos bajo los preceptos de lo que manda la palabra del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud delante de Dios? Son cosas que nosotros debemos analizar. Cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés, le dijo, era mejor que estemos en Egipto, porque allá teníamos todo, y aquí al desierto nos has traído a morir. Mire, ahí empezó la debilidad de este pueblo de Israel. Por eso, amados, muchas veces hay que cuidar aún en lo que hablamos. Cuando hay una situación difícil, cuando hay un problema dentro de la familia, tenemos que ser muy cuidadosos. Tratar de callar, tratar de apaciguarnos. Porque si nosotros no nos apaciguamos, esto nos puede llevar a problemas mucho más mayores. Y no se olviden lo que dice en Proverbios capítulo 18. Váyase a Proverbios capítulo 18, versículo 21. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosechan las consecuencias. La lengua tiene poder. Y el pueblo de Israel había proclamado en el camino, en el desierto. Estaban ya a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos dijeron, nos has traído a morir. Era mejor que muramos. Ellos proclamaron y murieron. Y murieron en el desierto. Se enterraron en el desierto. Amados, no es bueno proclamar maldición de nuestras bocas. No es bueno en lo absoluto. Siempre es bueno echar bendición. A pesar de que estemos recibiendo el daño hacia nosotros. A pesar de que estemos sufriendo tal vez una persecución psicológica, moral, no sé, de alguna índole, pero es bueno echar siempre bendición. A la gente que nos hace daño, echarle bendición, no maldecirle. Porque eso nos va a traer honra delante de Dios. Es bueno siempre darle lo mejor a Dios.
Amados, en estos versículos que hemos leído podemos sacar grandes enseñanzas. Y una de las enseñanzas más grandes es saber comportarnos en el camino de Dios. Saber ser calculadores. Saber callar muchas veces cuando estemos enfrentando un problema. Es bien importante. Y para eso, amados, es bien importante que nosotros estemos metidos en la palabra de Dios. Es importante que leamos, es importante que estudiemos la palabra de Dios. Es importante que escudriñemos, si fuera posible, todos los días la palabra de Dios. Y eso va a traer mucha bendición a nuestras vidas. Y tú vas a ser bendición para muchas otras personas. Porque si tú vas a actuar en la ira, en el enojo, en la molestia, también vas a hacer daño a muchas personas. Y lo más peligroso, mis amados, hablo siempre de la familia, es hacerle el daño a nuestra propia familia. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, mis amados, aún en las reacciones que podamos tener, en los problemas que tal vez espontáneamente o circunstancialmente se nos pueda presentar, porque nada está planificado. Uno no sabe si mañana va a pasar un problema en el camino, en la movilidad, aún en el trabajo. Pero hay situaciones donde Dios nos puede dar la paciencia que nosotros sí la necesitamos. Por eso, amados, es muy importante estar en comunión con nuestro Señor. Es muy importante. Amados, la enseñanza también que podemos sacar, que las murmuraciones hacen mucho daño. No solamente a los líderes, sino también a la persona y a la familia misma. El pueblo de Israel cayó en ese pecado, el de la murmuración. El estar constantemente juzgándole a Moisés. No había una situación, a Moisés. No había otra situación, a Moisés. En este caso no había agua, a Moisés. Y Moisés, mire, cayó no en la desobediencia, pero no actuó como Dios le había dicho que actuara. Y yo leyendo la palabra, no solamente es culpa de Moisés, también ha sido culpa del pueblo, que le incitó, que le direccionó a que Moisés no actuara como Dios le había dicho. Y yo quiero decirte, como cabeza de hogar, también es bueno escuchar a Dios y no actuar en nuestras emociones. Porque cuando nosotros queremos tomar una decisión, la podemos tomar equivocada, que eso nos puede costar a la postre. Por eso, amados, uno de los aspectos que sacamos de esta enseñanza, que no es bueno la murmuración. No es bueno. Lo mejor es callarse. Si aún tú sabes mucho más de la otra persona, lo mejor es callarse. Lo mejor es callarse. Y más bien orar por esa otra persona. Orar por su vida. Orar por su familia. Porque eso va a restaurar. Y tú vas a recibir tu recompensa. Amados, a pesar de las bendiciones grandes que hemos visto, yo sé que cada uno de ustedes lo ha visto, ya sea en la persona, ya sea en la familia, tal vez haya pasado una situación en este tiempo tan difícil que hemos vivido y ahí ha salido alguien bien. Hemos visto la bendición de Dios y esas cosas nos tienen que comprometer, mis amados, a seguir adelante. Esas cosas nos tienen que, amados, a buscar más a Dios. Nos tiene que comprometer a agarrarnos mucho más del Señor y a seguir adelante. Amados, en esta noche quiero echar una gran bendición a cada una de las familias y me gusta tocar el aspecto más que todo del matrimonio y la familia, porque creo que son los puntos donde más ataca el enemigo. Varones, cuídense. Hermanas, cuídense. Hijos, hijas de familia, cuídense. Estén en constante oración. Estén en constante lectura de la palabra misma. Y Dios va a bendecir tu vida.
Yo quiero echar una bendición grande en esta noche para cada uno de ustedes. Yo creo que cierre sus ojos allá donde está. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Porque esta noche hemos aprendido, Señor, que la murmuración es algo malo que nos daña a nuestra propia vida, Padre, y daña a muchas personas. Padre, queremos ser hombres, hombres fieles, mujeres, jóvenes, niños, señoritas, ancianos, todos. Queremos tener un gran compromiso contigo, mi Dios. Seguirte. A pesar de que venga la prueba, la enfermedad, la aflicción, el dolor, Señor, la angustia, las pruebas más grandes. Padre, queremos confiar siempre en ti y seguir adelante. Gracias, amado Dios, y echamos bendición sobre cada uno de sus hogares. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Así está hecho. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.